problema, un enorme problema, porque eso significa que estas costumbres, estas leyes que rigen el comportamiento en una región y que no son las mismas en otra región, no pueden constituirse en principios del comportamiento universal. De hecho, la Biblia en sí misma está absolutamente en contra de esta forma de entender la ética y la moralidad, porque cada región que crea sus propias leyes que son diferentes a las de otra región, son en sí mismas pecaminosas, porque son leyes que los propios seres humanos han creado para autorregularse. En tanto, la Biblia nos dice que hay unas leyes, un grupo de principios que rigen universalmente y que no dependen de la creación de los seres humanos. Por ejemplo, para darles un gran ejemplo de esto, en Medio Oriente, algunos adeptos de la religión musulmana consideran que un hombre de 30, 40 años puede contraer matrimonio con una niña de 8, 9, 7 años. Para ellos, dentro de su subjetividad moral, dentro de su ética, eso es bueno. Para ellos eso es correcto. En tanto que para nosotros eso es totalmente escandaloso, ¿verdad? Para nosotros eso es algo que ni siquiera podemos pensarlo, es algo absolutamente grotesco, grosero. Y sin embargo, dentro de la ética, dentro de la moralidad de esta región de Medio Oriente, para estos grupos religiosos, eso es algo natural, es algo bueno, es algo ético. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la ética y la moralidad son leyes, principios o valores subjetivos creados por los seres humanos que no pueden considerarse como principios universales. De hecho, el origen del bien y del mal, el origen del conocimiento del bien y del mal, consiste precisamente en que los seres humanos elaboran sus propias leyes para autorregularse de acuerdo a su propia sabiduría. Los seres humanos dicen, bueno, yo voy bueno, las comunidades deciden sentar algunas bases y vivir en base a esos principios sin tomar en cuenta a los principios del Creador. De eso se trata el origen del conocimiento del bien y del mal, que se nos habla en Génesis. Es el hombre, el ser humano, tomando decisiones por cuenta propia, decidiendo cuáles van a ser sus principios morales, sin tomar en cuenta a los principios que el Creador previamente ha determinado para toda su creación. Así que nuestra materia va a empezar con esa pequeña introducción. Inicialmente vamos a entender a la ética cristiana no como esos principios subjetivos moralistas, religiosos, para ser una buena persona, sino más bien vamos a entender a la ética cristiana como aquellos principios que no solo regulan el comportamiento de los seres humanos, sino que regulan el equilibrio mismo del universo y que son principios que subyacen incluso en las leyes generales del programa cósmico, del sistema cósmico. Así que vamos a empezar con la primera diapositiva. Como les decía, vamos a iniciar con algunas bases muy básicas de amartiología, que es teología 2. Porque me dicen muchos de ustedes que no fueron mis estudiantes en teología 2, así que vamos a partir de ahí. Voy a compartir en este momento mi pantalla, voy a dejar de compartir mi cámara. Como les dije, tengo problemas con mi cámara en mi computadora, así que espero solucionarlo eso para la siguiente clase. Por el momento solo voy a compartir las diapositivas. Como las diapositivas las estoy compartiendo desde mi computadora, tengan en cuenta que por un lado en este momento estoy hablando desde mi celular, pero las imágenes las estoy compartiendo desde mi computadora con otro de mis servidores. Por lo tanto, si no les aparecen las diapositivas es porque tienen que anclar la computadora a través de la que la estoy compartiendo. ¿Me permiten saber si ya pueden ver las diapositivas, por favor? Sí, Luis. Ya, perfecto. Entonces, inicialmente, el origen de la maldad y la corrupción
el Satanás y el pecado. Esta lección habla acerca de cuál es la función de Satanás, análoga a la de un virus informático biológico. En primer lugar, ¿qué es ser una buena persona? Si vamos a hablar acerca de ser buenos, ¿será que la Biblia quiere que nosotros seamos buenas personas? La respuesta es no. La Biblia no nos manda a ser buenas personas. La Biblia nos manda a ser criaturas o creaciones regeneradas, transformadas, nuevas creaciones. La Biblia no quiere que seamos buenas personas, sino más bien seres, criaturas que hayan nacido de lo alto, que hayan vuelto a nacer. Como Jesucristo le decía en una ocasión a Nicodemo cuando tiene una conversación con él, le dice, nadie puede ingresar al reino de los cielos a menos que haya nacido de nuevo. No le dice, nadie puede ingresar al reino de los cielos a menos que sea buena persona. Ser buena persona es un concepto totalmente antibíblico, es un concepto mundano, es un concepto de los seres humanos. Los seres humanos tratamos de ser buenas personas a través de nuestras propias fuerzas. Y ante los ojos del Creador, ninguno de los seres humanos es buena persona, sino que todos estamos absolutamente caídos, distorsionados, perversos, degenerados. La única forma de ser buenos ante los ojos del Creador es ser regenerados. Ahora bien, ¿qué es la bondad? ¿Qué significa ser bueno desde un punto de vista bíblico? Ser bueno es ser funcional. Véanlo de esta forma. Es más, cambiemos la palabra. En lugar de decir ser buenos, digamos ser funcionales. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo? ¿Cuál es el opuesto de funcional? Alguien, por favor, puede decirme, puede levantar su mano y decirme cuál es el opuesto, cuál es el antónimo de la palabra funcional. ¿Cuál es la palabra opuesta? ¿Cuál es el antónimo de funcional? Alguien que levante su mano, por favor, y me lo pueda decir. Que no cumple la función, que no Es que no hace. cumple la función. Exacto, esa es la definición, pero hay una palabra en específico para decir eso. Disfuncional. Lo opuesto de funcional es disfuncional. Por ejemplo, si yo compro un televisor que me cuesta, no sé, $2,000, el televisor de, no sé, 80 pulgadas, 4K, es más, 8K, con la mejor nitidez del mercado, y yo la llevo a mi casa, lo llevo a mi casa el televisor contento y lo pongo para ver una película, prendo el televisor y empieza a transmitir una imagen borrosa, en blanco y negro, muy poco nítida. Yo voy a decir de ese televisor, este televisor está mal, es disfuncional. ¿Por qué? Porque no cumple la función para la cual ha sido diseñado. Está fallado, ¿verdad? La palabra pecado en la Biblia literalmente significa falla, fallar. Cuando hablamos de pecado, no hablamos de ser cosas malas en un sentido moralista, sino hablamos de ser errado, de estar fallado, de no cumplir la función para la cual hemos sido designados. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos inicialmente es, ¿las cosas en el mundo tienen funciones? Cuando cumplen las funciones para las cuales han sido asignadas, las cosas son buenas. Cuando no cumplen sus funciones, son malas. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, algo bueno es algo que cumple el diseño para el cual fue creado. Y algo es malo cuando no cumple su función en el universo. Así de simple, nada de hacer cosas buenas, hacer cosas malas. Esa perspectiva moralista tenemos que dejarla completamente a un lado y entender que la Biblia más bien nos está hablando en términos científicos. Algo funcional es algo que cumple el diseño para el cual ha sido creado. Entonces,
eso nos tiene que llevar a preguntarnos. Los seres humanos, las personas, tenemos una función dentro del universo. Carlos, adelante, por favor. Perdón la interrupción, pero usted está en la primera diapositiva que para mí se está parado en el título. Sí, sí, no te preocupes. Todavía estamos en la primera diapositiva. Aún estamos está haciendo bien. una pequeña introducción. Muchas gracias por notarlo. Entonces, les decía, ¿será que los seres humanos tienen una función en el universo? Y aquí viene la primera analogía. Cuando Jesucristo hablaba con sus discípulos, voy a encender mi cámara en mi celular para que puedan ver. Si no están viendo solo la diapositiva. Permítanme un segundo. Jesucristo, hace 2000 años, cuando hablaba con sus discípulos, lo hacía a través de parábolas en muchas ocasiones. Estas parábolas son figuras retóricas para explicar alguna realidad a través de elementos muy sencillos, utilizando analogías. Por ejemplo, una de las parábolas que les dice a sus discípulos es que el reino de los cielos es semejante a un campo de trigo en el cual el Creador plantó semillas que iban a crecer como trigo, pero durante la noche vino su enemigo, vino Satanás, y plantó juntamente a ese trigo cizaña, es decir, mala hierba. Y esa mala hierba creció juntamente con el trigo y la contaminó. Entonces vienen al día siguiente los siervos del Creador y le dicen, Señor, ¿cómo es posible que hayas plantado junto al trigo cizaña? ¿Qué ha pasado? ¿Te equivocaste? Y él le dice, no, eso lo hizo mi enemigo durante la noche. Entonces los siervos le preguntan y le dicen, bueno, entonces ¿quieres que nosotros extirpemos esa cizaña, esa mala hierba? Y él le dice, no, 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 esperen, que ambas crezcan juntamente. Cuando llegue su momento, vas a extirpar la cizaña y la vas a quemar en el fuego, y el trigo lo vas a recolectar, van a recolectar el trigo para llevarlo a mi granero. Esa parábola a nosotros nos puede parecer un poco anticuada porque está utilizando el tema de la siembra, el campo de trigo, la semilla, la cizaña. Son elementos que para nosotros no son del diario vivir. Nosotros, 2000 años después, no estamos tan acostumbrados a esas vivencias, sino que más bien nosotros estamos viviendo en la era de la información, computadoras por aquí, celulares, comunicación a distancia, la globalización. Por lo tanto, probablemente nos sea un poco difícil comprender en qué consiste realmente esa parábola. Jesucristo hablaba con este tipo de analogías porque hace 2000 años la gente le era fácil comprender esas realidades, ¿no? Si les hablaba de la semilla, les hablaba de la siembra, del ganado, de la agricultura, para las personas de hace 2000 años era cotidiano entender estas realidades. Si Jesucristo hubiera llegado en nuestra época, las parábolas que nos hubiera dado hubieran sido diferentes, hubieran estado adaptadas para nuestro tiempo, pero la idea detrás de la parábola hubiera seguido siendo la misma. Así que hoy me gustaría darles una parábola modificada, que es la misma parábola que les acabo de contar hace un momento, que fue dicha por Jesucristo, pero en términos que son más fáciles de comprender para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. El reino de los cielos es semejante a una computadora, a una gigantesca y poderosa computadora infinitamente compleja. Y piensen en esto, realmente el universo en el que vivimos se parece mucho a un ordenador de computadoras. Por supuesto, no es literalmente una computadora, no es una pantalla, no hay un CPU como tal, pero sí este universo en el que vivimos funciona con paquetes de información a nivel cuántico. En los átomos, en las partículas subatómicas hay paquetes de información. Las moléculas mismas son órdenes, instrucciones de funcionamiento que se manifiestan posteriormente en la propia biología de los seres humanos. El universo es un programa informático, de cierta manera. Dentro de este programa informático, dentro de esta computadora cósmica, los seres humanos
somos como si fuéramos un programa que tiene funciones dentro de la computadora. Ahora bien, esta computadora tiene archivos que son funcionales, que cumplen funciones. ¿Qué es lo que sucede cuando estos archivos dejan de cumplir sus funciones? Pues que la computadora empieza a fallar, empiezan a presentarse problemas dentro del sistema cósmico. Ahora bien, yo les pregunto, y voy a pedir que levanten sus manos. Dentro de la computadora tenemos varios programas. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando Microsoft Teams, tenemos Word, tenemos Excel y muchos otros programas. Me gustaría preguntarles, por favor, que alguien me pueda decir, por ejemplo, ¿cuál es la función del programa Word en el que realizamos nuestros documentos? ¿Cuál es su función? Alguien, por favor, pueda levantar su mano. Sé que es una pregunta bastante obvia, bastante sencilla, pero me gustaría que puedan decirme cuál es la función de este programa. Y de WhatsApp, de paso, WhatsApp que todos utilizamos. ¿Cuál es la función de WhatsApp y cuál es la función de Microsoft Word? ¿Alguien, por favor, pueda levantar su mano? A ver, llamemos al azar a... no tengo ninguno. Bueno, le vamos al azar a tal vez te encuentras en clase a Tiago Oliveira. Sí, doctor. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Déjame preguntarte, por favor, ¿cuál es la función en la computadora del programa Microsoft Word? Doutor, não sou muito bueno em aspecto de informática. Pero me imagino que utilizas este programa. ¿O qué programa utilizas en la computadora para hacer tus documentos, tus tareas? Sí. Diego, ¿qué programa utilizas para hacer tus tareas, el de la universidad, en la computadora? Word. Word. PowerPoint. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es la función de este programa? ¿Para qué sirve? ¿Tiene algún propósito? Sim, para guardar as informações de las tarefas, salvar em la computadora, na pantalla. Exacto. Súper sencillo, hasta bastante obvio, ¿verdad? Muchas gracias, Tiago. ¿Para qué nos sirve Word? Word nos sirve para elaborar documentos escritos y guardarlos, poder enviarlos. Para eso sirve, esa es su función. Dentro de la computadora, dentro de cualquier sistema operativo, podemos ir diciendo las funciones de cada una de las cosas. Puedo decir la función de WhatsApp, es un medio de comunicación que me permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto instantáneos. Puedo decir cuál es la función de Excel, de cada uno de los programas. En el universo en el que vivimos, que dijimos que es semejante a una computadora, nos encontramos con lo mismo. Podemos decir cuál es la función de cada uno de los elementos dentro de nuestra naturaleza. Por ejemplo, podemos decir cuál es la función de un árbol. Tiene la función de equilibrar el ecosistema, purificar el aire, generar dióxido de carbono. Podemos hablar acerca de la función de los animales, de los ríos, de las nubes. Pero cuando llegamos al ser humano, que es un programa más, es un programa más, es un archivo más dentro del computador cósmico, no nos es tan sencillo decir cuál es la función del ser humano. Es más, hay quienes piensan que el ser humano no tiene ninguna función dentro del universo. Me gustaría ahora sí preguntarles qué fácil es, ¿no?, para nosotros decir la función de los programas dentro de una computadora. Es más, decir las funciones de los elementos naturales que nos rodean, pero ¿cuál es la función del ser humano en el planeta Tierra, en el universo? ¿Será que el hombre tiene alguna función o no? ¿Qué opinan? Me gustaría escuchar sus opiniones, tanto si consideran que el ser humano tiene una función como si no.
Todos venimos con un propósito, algunos no lo descubren. Propósitos individuales, te refieres, ¿no? Cada uno tiene un propósito individual, pero ¿será que como un colectivo, así como ser humano, tal cual, no como personas, porque cada persona puede tener una misión, un propósito, y eso es totalmente cierto, pero como ser humano, conceptualmente hablando, no como cada, porque es como si me dijeras, bueno, el Microsoft Word, donde hago las tareas, si yo hago una tarea en específico que es mi tesis, por ejemplo, mi tesis tiene la función de ser presentada para yo poder graduarme de la universidad. Sí, pero ese es un programa, es un archivo dentro del programa en sí mismo. Yo quiero saber la función de todo el programa, no de cada uno de los archivos que se han creado, de mi tesis, tu tarea, un poema que estabas escribiendo. Cada uno tiene una misión en específico, sí, pero el programa en sí mismo, el ser humano como programa, ¿cuál es su función? A ver, permítame preguntarle. A ver, adelante, adelante. No olviden levantar sus manos si quieren participar para que yo les dé la palabra. Olá, buenos días. Entonces, yo creo que tiene una función con la sociedad. Por ejemplo, ser un buen profesional es ser un buen padre de familia y eso, creo que eso. Listo, muchísimas gracias. Bueno, si se habrán dado cuenta algunos de ustedes, no nos es tan fácil decir cuál es la función del ser humano. Es más, puede que no estemos de acuerdo siquiera en decir cuál es la función del ser humano. Es más, hay algunos que piensan que el ser humano no tiene ninguna función. Es más, que ninguno de los organismos de la naturaleza tiene una función, que simplemente este universo es caótico, que no tiene un propósito, que no va a ningún lado. Esta filosofía se llama nihilismo. Es una filosofía en la que se cree que el universo no tiene sentido. Es caótico, aleatorio, no hay un objetivo ni una meta. El universo simplemente existe y los seres humanos existen esporádicamente y vamos a desaparecer y eso es todo. No hay un propósito ni una misión de vida. No comparto esa filosofía, por supuesto, en absoluto, pero debo admitir que es muy racional. Si yo no fuera cristiano, sería nihilista, definitivamente. Es la postura más racional después del cristianismo. No siempre he sido cristiano, por cierto, no siempre he sido creyente, pero actualmente lo soy y por supuesto no estoy de acuerdo en absoluto con la postura nihilista. Pero es una respuesta. Pueden decir, no, el ser humano no tiene ninguna función. Para mí es como si yo les preguntara cuál es la función de Excel en la computadora y me dijeran, tiene ninguna función. Entonces yo les diría, pero, o sea, ¿no te das cuenta de que realmente el Excel tiene una función? ¿Cómo puedes decir que no tiene ninguna función? Para mí es lo mismo aquellas personas que dicen que el ser humano no tiene ninguna función. Pero su función no solo es social, porque la sociedad es simplemente una parte de toda la realidad que vive el ser humano. Yo estoy hablando de cuál es la función del ser humano a nivel cósmico, no a nivel social o a nivel planeta Tierra, a nivel del universo. La Biblia nos da una respuesta. La Biblia da respuestas a todas las cosas. El ser humano, nos dice la Biblia, ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, del Padre. Es decir, él tiene las características del Creador. Ahora, por eso importante conocer Teología 1. Por eso les preguntaba si habían sido mis estudiantes en Teología 1, ¿cuáles son las características, los atributos del Creador? Pues el Creador es un ser de luz, es un ser de amor, es un ser de justicia, un ser de paz, un ser de perfección, de santidad. Todos esos atributos hacen al Creador. El ser humano originalmente fue creado con esas características, es decir, un ser de amor, un ser de luz, un ser de verdad, pero no es lo que vemos. En nuestra sociedad el ser humano es un ser implacable, asesino, violador, conflictivo, hipócrita, mediocre. Es exactamente lo opuesto de lo que se supone que debería ser. Entonces, el Creador, la Biblia nos dice que el ser humano debería tener esas características. El ser humano es un representante, es una representación del Creador en la tierra.
El término imagen y semejanza es un poco incorrecto, les digo, por cierto. Ustedes seguramente han escuchado eso, ¿no? Que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Imagen era un término en hebreo que hacía referencia a la sombra. Por ejemplo, mi sombra, cuando yo voy a la calle y estoy en el sol, mi sombra se mueve y me sigue hacia donde yo vaya. Es una proyección mía. Ese es el término imagen. Es más bien una proyección, una representación, una réplica del Creador. Entonces, la función original del ser humano es ser un representante del Creador en la creación. Tiene el objetivo de hacer que el universo entero florezca, que alcance nuevos límites, que sea más y más hermoso, cada vez más y más ordenado. Cambio, el ser humano, ¿qué es lo que hace actualmente? El ser humano, en lugar de llevarlo a la perfección y a la belleza, está llevando a este planeta a la destrucción. Estamos enfrentando una sexta extinción masiva de especies. Estamos en una crisis mundial que nos está llevando al fin. Eso es lo que hizo el ser humano. Entonces, el ser humano no está cumpliendo su función en el cosmos. ¿A qué se debe eso? Y aquí es donde viene la diapositiva. Es el origen de la maldad en el cosmos, la función de Satanás como un virus informático biológico. ¿En alguna ocasión les ha pasado en sus computadoras que prendían o trataban de abrir un archivo, alguna tarea, y esta tarea no abría, y les decía que el archivo estaba corrupto, que estaba dañado y que no podía abrir? Si a alguien alguna vez le ha pasado, puede levantar su mano, por favor. Me gustaría saber si alguna vez les ha sucedido. ¿Alguna vez en su computadora les ha pasado? ¿A nadie? ¿A nadie le ha sucedido que decía que su archivo estaba dañado o su archivo estaba corrupto y que no podía abrirse en la computadora? Simplemente levanten la mano, no quiero que comenten nada, solo quiero saber si les ha sucedido alguna vez. Bueno, yo sé que seguramente sí les ha sucedido. Cuando esto sucede, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que un archivo esté dañado en la computadora y no pueda abrirse? ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás Ana Beatriz, ¿estás en clase? Ana Beatriz, ¿estás en la clase? Creo que no. A ver, veamos a Antonio Carlos, que ingresaste un poco tarde, creo. Antonio, ¿estás ahí? Estoy. Hola, Antonio. Antonio, ¿a qué crees que se debe cuando sucede eso en una computadora, que de pronto un archivo deja de funcionar correctamente? Un defecto, ¿no? ¿Ocasionado cómo? ¿Por qué? Usualmente, en general. Pode ser uma falha de produção, ou pode ser um mau uso, alguma coisa assim. Perfecto, muchas gracias. Tienes razón. Encontramos debido a alguna falla. Es decir, como les decía, ¿cuál es el equivalente de la palabra falla en la Biblia? Originalmente, en hebreo y en griego, es pecado. Pecado es falla. Alguna falla está sucediendo. Eso es verdad. O sea, algún pecado está sucediendo. Esto usualmente ocurre cuando hay una contaminación vírica, una contaminación de algún virus a nivel informático. La siguiente semana vamos a avanzar acerca de cómo funciona un virus a nivel informático y cómo funciona un virus a nivel biológico. Probablemente algunos de ustedes que están en el área de la salud saben cómo funciona un virus a nivel biológico, pero probablemente no conozcan cómo funciona un virus a nivel informático. Básicamente funcionan de la misma manera. Es lo mismo exactamente, solo en un diferente nivel. Cuando un archivo deja de cumplir la función para la cual ha sido designado, empieza a fallar.
Y eso sucede cuando este archivo en general ha sido contaminado por algún virus. Lo que hace un virus dentro de la computadora es alterar la información o el código con el cual este archivo ha sido diseñado. Y eso es exactamente lo que hizo el Satanás en el sistema cósmico con los seres humanos. Pero vamos a hacer una pausa con esta información hasta acá y voy a ahora mandarles un videíto por un grupo de WhatsApp que lo vamos a crear. Vamos a crear un grupo de WhatsApp en el que vamos a estar compartiendo información durante todo este semestre. Enseguida se los voy a mandar al chat de esta sesión para que ustedes se unan y les voy a mandar un pequeño video. Vamos a ir viendo todas las semanas algunos videos que van a ser parte de nuestros exámenes y que también van a ser parte de nuestras evaluaciones continuas. Así que permítanme en este momento crear el grupo. Por cierto, una pregunta. Estamos llevando Teología 6, ¿verdad? Ustedes están en sexto semestre. Ética cristiana les pertenece al sexto semestre, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces le vamos a poner Teo 6. Bien, ahí está. Y les voy a mandar en este momento el enlace para que puedan unirse. Ahí está, acabo de mandárselos al grupo de WhatsApp. Perdón, acabo de mandarles el enlace del grupo de WhatsApp acá al chat para que puedan ingresar.